Hola queridos alumnos, el día de hoy vamos a trabajar el tema de triángulos y su clasificación. Esta clasificación está dividida en según sus lados y según sus ángulos. ¿Qué vamos a conocer sobre según sus lados? Triángulo isósceles. Es aquel que tiene dos lados iguales y un lado diferente. Ese lado diferente se le va a llamar base. En esa base se van a encontrar los dos ángulos de igual medida. Muy bien, el equilátero es llamado así equilátero porque sus tres lados tienen la misma medida y sus ángulos también son iguales. Como sabemos que por propiedad fundamental de un triángulo, la suma de todos sus ángulos interiores es 180 y como este es un equilátero, tres lados iguales y también debe tener tres ángulos iguales, entonces su medida debe ser de 60 grados. Luego tenemos a nuestro triángulo escaleno. ¿Por qué es llamado así? Porque tiene tres lados de medidas diferentes. Así como tiene tres lados diferentes, sus tres ángulos también deben ser diferentes. 53, 37 y 90. Cuando dice según sus lados, lo que aquí debes enfocarte más es en las medidas de dos lados iguales, un lado diferente. Equilátero, sus tres lados tienen la misma medida. Escaleno, sus tres lados del triángulo son diferentes. ¿Por qué le acoplé ángulos? Porque de alguna otra manera estos ángulos nos van a representar la similitud que tienen, ¿no? Dos lados iguales, dos ángulos iguales. Tres lados iguales, tres ángulos iguales. Tres lados diferentes, sus tres ángulos también deben ser diferentes. Luego por aquí vamos a ver a según sus ángulos. Esta clasificación de según sus ángulos se encuentra el triángulo rectángulo. Es aquel que tiene un solo ángulo recto. Este ángulo es recto. Y la pregunta que les haría desde aquí es, ¿cómo son sus dos ángulos de este triángulo? ¿Qué responderás tú? Son agudos. Entonces podríamos agregar aquí que alfa y beta son ángulos. Alfa y beta son agudos. Ahí está. Entonces, ¿por qué es llamado triángulo rectángulo? Porque tiene un solo ángulo recto. ¿Podríamos decir que un triángulo puede tener dos ángulos rectos? No, ¿verdad? Solo un ángulo recto, porque si fueran dos ángulos rectos, 90 más 90, 180, y el otro no puede medir 0 grados. Entonces el triángulo rectángulo solamente va a tener un solo ángulo de 90 grados y los otros dos son agudos. Luego conoceremos a nuestro triángulo obtusángulo. Es llamado así obtusángulo porque tiene un ángulo donde la abertura es una medida más de 90 grados, más conocido como el obtuso, ¿verdad? Entonces este alfa es un ángulo que va a medir más de 90 grados. Los otros dos ángulos son agudos. Agudos. ¿Correcto? Nuestro último triángulo según sus ángulos, el acutángulo. ¿Por qué es llamado así acutángulo? Porque la medida de sus ángulos son menores de 90 grados. Quiere decir que alfa y beta son menores de 90, pero también podemos decir que la suma de sus tres ángulos no debe pasar de 180 grados. Pero independientemente cada uno de esos ángulos deben ser como menores de 90 grados, por eso es que se van a llamar acutángulo. Muy bien, por aquí hemos observado de repente desde hace un momento una tabla, ¿verdad? Esta tabla va a ser el trabajo de la presentación de la clase del día de hoy. Ustedes me van a sustentar por qué hay un triángulo isósceles rectángulo, o de repente por qué no lo hay, un isósceles obtusángulo, ¿habrá? Un isósceles acutángulo, ¿habrá? Entonces, ¿qué vas a poner acá? ¿Sí o no? Dependiendo de lo que tú me vas a sustentar, por qué sí hay un isósceles rectángulo o por qué no lo hay un isósceles rectángulo. Entonces ese es el trabajo del día de hoy, así que dentro de 20 minutos o de media hora de la clase voy a explicarles también esa tabla para que para todos quede una duda disipada con respecto a la pregunta de cuáles serán sí y cuáles serán no, ¿sí? Hasta el siguiente video.